Creo que yo y los turistas de los patinetes estos somos los únicos que aguantamos la solana a esta hora en Madrid. Pleno mes de julio, bueno, pleno no, ya a finales, a unas horas solo de agosto, 35 gloriosos grados en la calle. Esperemos que la cámara me aguante. Y nada, aquí por mitad del Retiro, que como veis está desierto porque la gente no se atreve, ya digo, menos los guiris y yo, que somos los únicos. Esto viene a demostrar mi madrileñía absoluta. Soy capaz de aguantar esto y no solo lo aguanto, sino que además lo disfruto. Bueno, no os he salido a hablar del tiempo, que sé que estamos en plena canícula y en mayor o en menor medida estaréis todos pasando calor, al menos los que estéis de la cordillera cantábrica para abajo. Y si alguno ahí en el hemisferio sur, pues estará pasando frío y ya lo siento por él, porque la vida es esto, no estar a 0 grados. Bueno, lo que os quería contar es que han pasado ya pues una semana justa desde las elecciones y aún no sabemos quién gobernará. No tenemos ni idea porque, bueno, pues las cifras que alumbraron, los resultados, no dejaron una mayoría clara, un ganador claro sí, el ganador fue Alberto Núñez Feijóo, pero a Núñez Feijóo no le da. Consiguió arañar un diputado el otro día en los votos obtenidos desde el extranjero, pero con ese diputado no le basta. Se ponen 137, sumados a los de Vox, pues se quedan 170. Si a ese le sumamos el de UPN, 171, muy lejos. Sumándole el de Coalición Canaria, 172, le seguirían faltando 4 para una mayoría absoluta clara y evidente dentro del Congreso de los Diputados que le permitiese ser elegido presidente de gobierno investido en la primera vuelta. El Núñez Feijóo no creo, todo es posible, a ver si me entendéis. A la vista está por lo que está sucediendo últimamente, pero es poco probable, tal y como están los números. Así que como esto de que lo haga Feijóo es muy difícil, lo más probable es que sea Pedro Sánchez, nuestro querido tío Antonio, quien tenga la oportunidad de formar gobierno. De aquella manera, pero formar gobierno. Pero para eso va a necesitar, él tampoco es que tenga muchos escaños. Tiene de hecho bastantes menos que, vamos a verlos por aquí. Vamos a irnos a grabar esto a un banquito ahí en la misma Plaza de Cataluña. Lo digo lo de la Plaza de Cataluña, perdón, la Plaza de Cataluña está en otra parte, la Plaza de la Sardana. Digo lo de la Plaza de la Sardana porque en Madrid tenemos una Plaza de la Sardana y porque hoy voy a hablar de... Bueno, le conocéis, Carles Puigdemont, no es la primera vez que pasa por a la contra, y es quien ahora mismo tiene la llave de la gobernabilidad en España. Así que nada, vamos a dar un poquito de velocidad, vamos a hacer fast forward a esto y nos ponemos en un pispás, en un banquito en la Plaza de la Sardana. Pues nada, ya estamos en la Fuente de la Sardana y lo veis, unos tíos bailando una sardana. Esta placita, creo que no es la primera vez que venimos por aquí, es lo menos la segunda o quizá la tercera. Esta es una placita muy céntrica del Parque del Retiro, que está justo detrás del monumento a Alfonso XII, vamos, en el mismo centro, la parte más cotizada del Parque del Retiro. Y esto lo hicieron los catalanes, la comunidad catalana en Madrid hace ya muchos años, para bailarle sardana. Ya sabéis, el mito ese de que a los catalanes se les odia en Madrid, eso es un mito. En Madrid solo odiamos a las cotorras argentinas que hay encima de los cedros y que no dejan que uno, pues yo no concretamente, pero hay un montón de gente tratándose de echar una cabezada a la sombra de los árboles y claro, con este glitterío que tienen montadas las cotorras es imposible, pero a los catalanes no, por Dios. Eso sí, dudo bastante que exista una plaza del Chotis en Barcelona. Bueno, no es que lo dude, es que no existe, simplemente. Así que partiendo de eso, de que aquí tenemos una plaza de la Sardana y además una plaza de Cataluña, en Barcelona no hay ni plaza del Chotis ni plaza de Madrid, ya con eso creo que ya está dicho todo, en qué dirección circula la desconfianza y el resquemor, no va de aquí a allá. En todo caso, de allá a acá
y por parte de unos tipos muy concretos, que no son mayoría, pero sí suficientes como para hacerse mucho de notar. Bueno, ahora, a partir de ahora, estas elecciones se van a hacer muchísimo de notar. Bien, nos decía en la bicicleta cuando veníamos para acá, por cierto, se me ha recalentado la cámara la otra, me ha venido un contraescucha justo cuando había parado y iba a seguir, iba a dar la cámara rápida y me dice, ¿qué pasa? Y tal, bueno, ¿de qué vas a hablar? No sé qué, digo, pues por ahora no voy a hablar de nada porque tengo la cámara recalentada. Ya sabía yo que las cámaras no es la primera vez, aguantan menos de lo que aguanto yo. Bueno, me he puesto las sombritas, así, ojo, las sombras están muy cotizadas hoy en el Retiro, cotizadísimas, no sabéis cuánto. Hay bancos, pero están todos al sol. Y claro, al sol pues tampoco apetece. A la sombra la verdad es que se está francamente bien. Esto es una ventaja de Madrid, y es que puede hacer 35 grados, pero toda la sombra estás perfectamente. Esto no sucede en las ciudades con mar. Razón de más para vivir alejado del mar. Las humedades, los calores húmedos, el mosquiterío y todas esas cosas que trae la costa. Bueno, os comentaba en la bicicleta que ya pasó una semana de las elecciones y que no sabemos realmente quién podrá gobernar. Que lo haga Núñez Feijóo es francamente complicado, porque a pesar de que ha ganado las elecciones, bueno, y ganó un escaño el otro día en el voto del extranjero, pues no le da. Y esto tiene, bueno, esto del escaño extra, un escaño por Madrid, por cierto, ya sabéis, estamos en el Farcimau, aquí en Madrid, y entonces le damos escaños al PP, pues eso tiene una consecuencia muy negativa, directa y muy negativa para Pedro Sánchez. Antes le bastaba con que Junts per Catalunya, es decir, Carles Puigdemont, se abstuviese, con eso bastaba. Claro, una simple abstención pues es relativamente barata o no muy cara de comprar. Ahora se abstuviese la investidura, quiero decir. Ahora no. Ahora necesita el voto positivo, afirmativo de Junts per Catalunya, porque PP y Vox se han puesto en 170 escaños. 171 con UPN, como les decía, 172 con Coalición Canaria, es decir, se han quedado a solo 4 escaños de la mayoría absoluta. Y esto en la primera vuelta no lo consiguen, en la segunda tampoco, pero el Partido Socialista no lo conseguiría en la primera sin Junts, en la primera si no tiene a Junts, necesita la mayoría absoluta, pero en la segunda tiene que tener más síes que no es. Así que ahora mismo, según está dibujado el número de parlamentarios, bueno, más que el número siempre es el mismo, el número en función de cada partido necesita que le vote. El hecho es que hace un mes, en una entrevista que Pedro Sánchez, de estas que vio en las televisiones, que se hartó, hizo una gira completa, no había pisado las televisiones y las radios durante 5 años y de pronto le dio la tarantela televisiva, ¿no? Y anduvo de tele en tele y de radio en radio. Pues en una con Pedro Piqueras, Sánchez dijo que Puigdemont era el pasado, que hace 5 años era algo así como problema serio para España, pero que gracias a él hoy simplemente era una anécdota. Por hoy hay que entender el día que lo estaba diciendo Pedro Sánchez. Esta entrevista anda por ahí en el archivo, Supongo que será de hace un mes, más o menos, incluso diría que algo menos, principios de julio puede ser. Pues nada, de esa anécdota que decía el tío Antonio, ahora depende que él pueda seguir en el gobierno. Veis las vueltas que da la vida, Le estaba haciendo de menos hace 4 días y ahora le necesita. Sánchez en su momento, cuando llegó al gobierno, hace ya 5 años, pues poco antes de empezar el verano de 2018, dijo que iba a acabar con los problemas en Cataluña, que estaban en aquel entonces muy recientes. Tened en cuenta que lo del 1 de octubre fue el 1 de octubre de 2017, el proceso habían sido los años previos, pero vamos, estaba la cosa todavía muy calentita. Él dijo que iba a desinflamar lo de Cataluña y a conseguir convencer a los independentistas de que dejasen de serlo, abrir mesas de diálogo y un sinfín de cosas. El tema es que escogió un socio allí. El socio no fue Puigdemont, que, como os decía el otro día, quien era la contra, es un apestado. Tampoco podía serlo, es un prófugo de la justicia que está en un chalet en Waterloo, a las afueras de Bruselas. Así que escogió a alguien que hasta ideológicamente le caía más cercano, que era Esquerra Republicana de Cataluña, como socio catalán, digamos, preferente o fundamental. Y menospreció y humilló todo lo que pudo a Junts. Bueno, en aquel entonces todavía Junts creo que no existía, pero bueno, a ese entorno, el entorno de Carles Puigdemont, lo que había sido en su momento Convergencia y Unión, ¿no? Lo despreció, lo tuvo como esta gente ya no pinta nada, vamos a dejar que se pudran ellos solitos. Bueno,
hasta el punto, el último capítulo de este menosprecio sistemático hacia Puigdemont y los suyos fue hace nada, hace un par de meses, mes y pico, cuando le arrebató la alcaldía de Barcelona, que había ganado Xavier Trias, iba a ser elegido, iba a ser investido alcalde, y en el último momento el PSOE cambió y puso al suyo, cosa que le apoyó el PP y otros, y desde entonces Collboni es el alcalde de Barcelona. Eso, Trias agarró un enfado, bueno, está ahí en la hemeroteca para la que lo podéis ver, porque él ya se veía, él se presentaba a la investidura como alcalde. En principio pensó que el PSOE sería bueno y le dejaría gobernar, pero no fue bueno, no le dejó gobernar, y no solo eso, sino que además se hicieron ellos con la propia alcaldía. Bueno, pues nada, en esta se ve ahora Pedro Sánchez y el propio PSOE, pillado por sus dos mentiras. La primera es vender a los cuatro vientos. Digo bien, a los cuatro vientos está todo su aparato mediático propagandístico con el megáfono a todo volumen, que él ha ganado las elecciones, cuando es notorio, a poco que uno mire los resultados, que no ha sido así, que las ha perdido. De hecho, tiene 16 escaños menos que el Partido Popular. Puede decir que él ha mejorado su resultado comparado con 2019, lo cual es cierto. Pero también lo es que el PP lo ha mejorado muchísimo más. Creo que el PP ha mejorado sus resultados un 60%. Es decir, tiene un incremento del 60% de diputados, que ahora ya ha pasado de 89 a 137. El Partido Socialista ha mejorado un escaño. Vale. Es decir, sí, no le ha ido mal, y esto sin duda es reseñable, que después de 5 años de desgaste pues sigas teniendo ese apoyo. Iba a decir tanto apoyo, tampoco es que tenga mucho, no es ni sombra de lo que fue el PSOE en otros tiempos, los de Zapatero, bueno, no digamos ya los de Felipe González, pero bueno, pues está vendiéndolo, y la mayor parte de la gente, no solo la izquierda, que estaban un poco depres y esto les ha venido como si les hubiesen llevado una Coca-Cola fría poco antes de morirse de sed en mitad del desierto, no solo esos, sino hasta la propia derecha ha comprado la especie y anda deprimidísima, lo cual me llama la atención, porque en concreto el Partido Popular no le ha ido mal del todo. Evidentemente las esperanzas eran mucho mayores, y de ahí viene, es la frustración de que te has creído una cosa que luego no se sustancia, ¿no? Esa es la primera de las trolas, que le está funcionando, porque hay una sensación general, a poco que uno pregunte por la calle a alguien que no esté muy metido en política, te dirá, no, pero el PSOE ha vuelto a ganar. No ha vuelto a ganar, ha perdido, ganó las últimas elecciones. Cierto, con un resultado poco lamentable, pero solo 120 escaños, pero las ganó. Estas ya no las ha ganado, ya ha quedado lejos del ganador. Es que aunque sumemos incluso los bloques, Vox, PP y PSOE, sumar, nos encontraríamos con un escenario similar. De hecho, hay más escaños de diferencia. Tenemos con que entre los dos suman 170 y los dos de derechas, mientras que los dos de izquierdas creo que se quedan en algo así como 153, vamos, suficientemente lejos. Esta es la primera. La segunda es vender de nuevo a los cuatro vientos otra vez, que eso se le da bastante bien, es decir, todo hay que reconocerlo, al PSOE y en general a la izquierda la propaganda se les da muy bien. Vender a los cuatro vientos que Junts per Catalunya le apoyará por la cara, por casi nada, vamos. ¿Por qué? Pues porque por un lado odian mucho al PP, al PP le identifican con el españolismo rancio y todas estas cosas, y también porque no quieren ir a elecciones de nuevo, no quieren tentar a la suerte. Es decir, bueno, no vaya a ser que ahora nos ha salido bien, pero no vaya a ser que la siguiente vez, si volvemos a ir a las urnas en diciembre o en enero, pues ya no nos salga tan bien y no tengamos esta ventaja, lo cual es cierto. Es cierto que odian al PP, eso sin duda, y que no quieren tentar de nuevo a la diosa fortuna, ya que saben que, bueno, que no es falta que ni que lo recuerde, ¿no? De las posibilidades de que les vuelva a salir un mapa parlamentario como el que tienen ahora mismo son muy, pero que muy remotas. Es difícil que vuelvan a ser tan decisivos, pero escuchadme, decisivos al voto, que lo necesitan sí o sí, como lo son ahora. Es decir, que pueden apretar, pero hasta cierto punto. Pero claro, también es cierto que tienen que aprovechar una oportunidad única, que, como os decía el otro día en la contra en directo, igual no se les vuelva a presentar en los próximos 100 años, si es que dentro de 100 años sigue existiendo Junts, sigue existiendo el PSOE y sigue existiendo la propia España, que no lo sabemos. Es decir, que va a tardar mucho tiempo si es que alguna vez se vuelve a producir una coincidencia como esta.
Así que lo primero que necesita Junts, vamos a ver por necesidades, ¿no? ¿Qué necesita? Y pues no, la independencia, la amnistía, no. Antes, primero son las necesidades políticas, más inmediatas, más perentorias. Y luego ya vienen otras, otras cuestiones más de tipo ideológico. Bueno, Junts de entrada lo que necesita es formar grupo parlamentario. Diréis, ¿qué es eso del grupo parlamentario? Bueno, pues que haya un grupo parlamentario que no esté en el grupo mixto, un grupo parlamentario propio. Y no cumple los requisitos, ni ellos ni Esquerra Republicana. Para tener el grupo parlamentario propio se tienen 15 escaños, condición, o en su defecto, en el caso de que no tengas 15 escaños, pues tienes que alcanzar, creo que es el 15% en todas las circunscripciones en las que te has presentado. Tampoco es el caso, ni de Junts ni de Esquerra. Junts en concreto tiene solo 7 escaños, no llega a esos 15, y no llega al 15% ni en Barcelona, creo que no llegó ni al 10 en Barcelona, Junts, y tampoco en Tarragona, donde se quedó en el 11%, una cosa así. Así que no puede, tendría que integrarse en el grupo mixto. Pueden tenerlo, eso sí, si alguien de la Cámara, si otro partido les apoya en sus intenciones, si les dice, bueno, vamos a favorecer que esta gente, porque me caen bien, por la democracia, ya sabéis, pues tienen que tener grupo parlamentario propio. Y claro, ahí está el PSOE. Ahí está el PSOE para echar una mano en lo que haga falta. Bueno, al menos en eso, que les hace falta, que ya se lo cobrarán por otro lado. A cambio de constituir grupo parlamentario propio, pues podrían pedirle que se comprometan no ya a apoyar a votar afirmativamente la investidura, que igual les piden eso también, pero de entrada y así de primeras, a votar a un socialista o a una socialista, que podría volver a ser Meritxell Batet, como presidenta del Congreso. Presidente del Congreso es un caramelo, ¿no? Y de la misma manera que tener un grupo parlamentario propio también lo es. Son, cosas que cualquier partido político quiere. Es el sueño. Tengo un grupo parlamentario y después además presido el Congreso. De hecho, solo puede tener esas dos cosas quien ha ganado las elecciones y quien está en el gobierno. Tener un grupo parlamentario propio da muchas ventajas, más de las que a veces se piensa. Cualquiera que haya sido diputado o periodista parlamentario las conoce bien, ¿no? Permite, por ejemplo, estar en todas las comisiones parlamentarias, sin excepción. Permite estar en la Diputación Permanente. Permite tener plaza fija en la Junta de Portavoces y además de eso tiene otra ventaja añadida que no es ninguna tontería, y es que reciben una subvención muchísimo mayor, creo que son algo así como 350 o 400.000 euros anuales para sus cosas, para sus gastos. Ya sabéis, el partido cuesta mucho dinero, tiene que emplear a mucha gente y bueno, pues que te llegue el Congreso del dinero del contribuyente y te sacuda, pues qué sé yo, 350 o 400.000 euros todos los años, eso a razón de 30 o 40.000 euros mensuales, pues no está mal. Es decir, de hecho está muy bien. Por lo tanto, les interesa desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico. Imaginad conseguir esos 400.000 euros anuales con cuotas de afiliados, lo que le debe costar a un partido cuando, como todo el mundo sabe, los partidos tienen muy pocos afiliados reales, y no digamos ya si nos vamos a los afiliados reales que además pagan puntualmente la cuota. Luego, presidir la mesa del Congreso también tiene muchísimas ventajas. El presidente es el intérprete último de la normativa interna del Congreso de los Diputados, que como todo en esta vida, cada vez que hay un código, una normativa, pues hay alguien que tiene que interpretar tal o cual artículo y tiene la ventaja de poderlo interpretar en una dirección o en la otra. ¿Sí? Ya sabéis, el que parte y reparte se lleva la mejor parte, ¿no? De ahí la importancia de presidir el Congreso. Influye en qué se tramita, influye en cuándo se tramita, con qué urgencia se tramita. Bueno, lo hemos podido ver, todos los partidos hacen uso de esa ventaja cuando están en el gobierno y manejan un poco a su antojo la presidencia del Congreso. Bueno, Sánchez mantuvo a Meritxell Batet pues muy ocupada, atareadísima, la última legislatura, sirviendo a sus intereses. Cuando hacía falta pasar rapidísimo un proyecto de ley del PSOE, pasaba a toda velocidad. Cuando hacía falta ralentizar uno de la oposición, se ralentizaba sin ningún problema. Y esto, ojo, no estaba Meritxell Batet incurriendo en
prevaricación, ni mucho menos, simplemente ella es la encargada, o en el caso de que no sea ella, el presidente en definitiva, el encargado de repartir juego, de presidir esa institución que tan importante es. Así que presidirla tiene muchísima importancia, mucha más de la que pensamos. Así que lo más probable, ojo, nos movemos en el ámbito de las probabilidades, ni mucho menos de los hechos, porque todavía no han sucedido. Lo más probable es que primero dejen pasar a Feijóo, que se presente. De entrada tiene 137 síes garantizados, que son los de su partido. Luego otros 33 muy probables, que son los de Vox. Más luego el de UPN, que también, en una palabra, que se puede poner en 171 o 172 escaños a favor, pero eso no le va a servir, desde luego, no en primera votación, y en la segunda seguramente los diputados restantes le voten en contra. Estaríamos hablando ya del PSOE, de Sumar, de todos los nacionalistas, así que fracasaría en ambas. A partir de ese momento, como os explicaba aquí en el pasado a la contra, empieza a correr el reloj. Eso está tasado. Son 47 días desde el momento en el que se celebra el primer debate de investidura, se hace la primera votación, hasta que se disuelven automáticamente las cámaras. Ahí ya el presidente del gobierno en funciones no tiene nada que decir, son 47 días exactos. Antes era más, pero a raíz de aquel año, el año 2016, que estuvimos tanto tiempo con Mariano Rajoy en funciones, no sin gobierno había, pues decidieron acortarlo un poco para evitar que pasasen estas cosas y lo han dejado en 47 días. En ese momento quedan disueltas ambas cámaras. El que haya entrado de diputado por los pelos se tirará de eso mismo, de los pelos, dirá, no puede ser, ya por fin había llegado a ser diputado y solo voy a tener 2 meses de sueldazo y de buena vida. Ya lo siento por ellos, que se busquen un trabajo honrado o que vuelvan al trabajo honrado que tenían. Pero vamos, que se tendrán que ir todos a casa, causarán baja y habrá nuevas elecciones. Y claro, nuevas elecciones no son muy convenientes ni para el PSOE ni para Junts. Que ahí estarán los dos apuntándose con un revólver, así, a la frente, diciendo algo así como, ¿me apoyas? O nos vamos a las elecciones, se lo dirán mutuamente. O cumples con tu parte o nos vamos a elecciones. Uno diciendo, pues sé más realista, y el otro, soy más realista a cambio de que cumplas con tu parte. Las elecciones se van a convocar de cualquier manera. El que tiene en su mano hacer así, el chasquido, para poner en marcha la siguiente convocatoria de elecciones es Feijóo. Es tal cual. Solo basta que se presente una vez, que lo pierda y automáticamente, y lo más probable es que pierda, se empieza el reloj a correr hacia atrás y ahí Pedro Sánchez no puede hacer nada para impedirlo. Lo más probable, de nuevo, ya sé que nos tenemos que mover en base a conjeturas, pero no queda más remedio, a menos a fecha de hoy, es que le apoye. Es decir, es que Junts apoya a Pedro Sánchez por la cuenta que le trae. Ninguno de los dos quiere elecciones y esta es la única manera de evitarlas, que se conforme un gobierno. Ya desactivas el reloj de la cuenta regresiva que ha puesto en marcha Feijóo al presentarse. Después de eso, claro, evidentemente, pues ya tenemos de nuevo a Sánchez investido como presidente de gobierno, ahora ya no en funciones, sino investido formalmente, y tras eso viene la legislatura y el día a día de gobierno, que ya sabemos lo que es, pues por lo general un aburrimiento que, pues los que nos dedicamos al periodismo político pues lo seguimos un poco al día, ¿no? Pero si no, pues a la gente del común le pasa desapercibido, como es normal. Siempre será más interesante un partido de fútbol o ir a un concierto que preocuparse por lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados. Aunque claro, este día a día se le puede envenenar bastante. ¿Por qué? A Pedro Sánchez, quiero decir. Porque para eso también necesitará a Puigdemont para todo, ya que con el Frankenstein ordinario, es decir, el de la pasada legislatura, no llega a 176, en una palabra, y las leyes orgánicas necesitan mayoría absoluta. Podría recurrir a los decretos, a los reales decretos, la posibilidad. De hecho, en la última legislatura recurrió continuamente a ellos, pero es que los reales decretos tienen que ser convalidados en el Congreso a los 30 días, por mayoría absoluta, así que puede aprobar algo por decreto, pero le va a durar el caramelo 30 días, luego tiene que pedir a las Cortes. Él verá. Pues sí, evidentemente recurrir al decreto siempre que crea conveniente, porque es una prerrogativa del presidente del gobierno, pero nada más.
No se puede gobernar por decreto continuamente, porque si no estaríamos hablando de que la ley da al presidente de gobierno una especie de carta blanca para cualquier cosa, una especie de poder ejecutivo ilimitado, como en aquella película esta sobre Dick Cheney, la vice, la recordaréis, ¿no? Eso en España no existe, tiene que pasarlo, esos decretos los tiene que convalidar. Es decir, que todo lo va a tener que pactar con Puigdemont, que es un rehén. Van a estar esposados el uno al otro. Se podrían venir aquí a bailarse una sardana, ya que tenemos esta placita tan chula. Una sardana esposados. La sardana se baila en círculos. En eso me parece a mí que van a estar bailando todos estos. El año que viene además hay elecciones en el País Vasco, y el verano que viene, justo dentro de un año. Las últimas fueron en 2020, justo el año de la pandemia. Y en 2025, si no hay adelanto, en febrero de 2025, tocarían las elecciones en Cataluña. Podemos decir, eso está muy lejos. No está tan lejos como parece, es año y pico. Ahí tendrá que ver cómo consigue estar a bien con partidos que rivalizan entre ellos. Pero claro, esto del Frankenstein asumimos que no, todos están de acuerdo en todo. Pues si estuvieran todos de acuerdo en todo, pues no existiría Bildu, no existiría el PNV, no existiría Junts ni Esquerra, todos serían del PSOE y asunto resuelto. Y tendría una supermayoría absoluta del PSOE, pero no es el caso. Es decir, cada uno tiene su propia agenda y sus propios intereses, que en algunas cosas confluyen con las del PSOE y en otras no. Luego tienen rivalidades entre ellos. No olvidemos que hay en el Frankenstein hay dos partidos catalanes y dos partidos vascos. Que vale que en Madrid pueden llegar a tener coincidencias, pero no en Cataluña y en el País Vasco. Junts quiere volver a tener la Generalidad, que fue la fuente de su poder, o al menos del poder convergente, durante décadas. Y el PNV 3/4 partes de lo mismo con la Lehendakaritza, que es como se llama, el gobierno vasco, vamos. Y las elecciones próximas, en función de los resultados de las últimas elecciones, tanto las generales como las municipales y las de las juntas generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, todo indica que el próximo Lehendakari lo más probable es que sea de Bildu, y apoyado además por el PSOE. No ha trascendido que hayan llegado a ningún acuerdo en esa línea, pero todo invita a pensar que así será. Así que va a tener que poner, en fin, sus intereses de la manera más armónica posible con los intereses de los otros, sin enfadarlos y sin que uno se le baje del barco, porque en el momento en el que uno se le baje del barco no hay leyes orgánicas, por lo menos no tiene mayoría absoluta. Y por supuesto no pasan los presupuestos ni loco. Luego, por último, su socio principal, que es Sumar. Además, esto sí que podemos decirlo a ciencia cierta, porque lo dijeron ellos dos, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, durante la campaña electoral. No es propiamente un partido. Decimos, no, Sumar es un partido, sí, se fundó a principios de junio, pero la manera en la que llegaron a las elecciones no era solo con candidatos de un solo partido. De este partido, montado por Yolanda Díaz a principios de junio. Son 15, cada uno de su padre y de su madre. Uno de ellos, de hecho, es Podemos. Podemos le tocaron, colocó una serie de personas, de personalidades en las listas. Bueno, acordaros la gran pelea que hubo hace 2 meses por si entraba o no entraba Irene Montero, y al final la vetaron, ¿no? Bueno, en total han salido, la lotería electoral les ha dado 5 escaños en el Congreso a Podemos, entre ellos el de Yone Belarra. Bueno, esos 5 escaños, los 5 diputados, han dicho que actuarán con total autonomía, lo han dicho varias veces, al margen de sumar y de restar y de multiplicar y de dividir. Que estos diputados posiblemente se conviertan en correas transmisoras de lo que diga Pablo Iglesias en su programa de radio, en la base. Creo que es lo más probable, porque él actúa así. De nuevo, no nos estamos inventando nada. Vamos, un dolor de cabeza más para la legislatura, una legislatura que se prometía ya complicada de partida, y en la que el PP, además, como os decía en el anterior a la contra, tendrá un control absoluto del Senado, porque tiene la mayoría absoluta en el Senado. Podrá, os decía aquí, vamos, hace nada, son unos días, os lo puedo dejar arriba para que lo veáis, puede ralentizar el trámite de todas las leyes,
y puede ralentizar durante mucho tiempo el trámite de los presupuestos. Sin presupuestos no hay gobierno, para que nos hagamos una idea. Se puede prorrogar, pero es el principal problema que se enfrenta un gobierno. Eso, en fin, puede hacer de los presupuestos un auténtico infierno. Los presupuestos, escuchad, del año próximo, que tienen que empezar a tramitarse en el mes de octubre, con Sánchez recién investido. En fin, esto es lo que tiene por delante nuestro querido Antonio. No quería café, pues nada, va a tener 2 tazas, 2 o unas cuantas más. 2 tazas y unos cuantos platos de crema catalana, que por cierto está bien rica. Pues nada, queridos, hasta aquí llega el A la Contra de hoy, A la Contra maxi veraniego. Me he pasado además al lado de la fuentecita, porque esta plaza de la Sardana tiene una fuente a la que viene muchísima gente a beber. Ya he estado pasando uno tras otro. Ahí tenéis el relieve de los bailadores de la Sardana. Esto se pone un tío con una flauta, que le llaman flaviol, a tocar la flauta, a tocar el flaviol, y el resto bailan. El flaviol suena bien, pero a mi juicio es muy monocorde, te cansas rápido del flaviol, terminas del flaviol, se te termina taladrando. Bueno, a los que os guste mucho la sardana, claro, os parecerá una delicia. Con un par de ellas, creo que ya uno está más que listo para 2 o 3 meses. Pero bueno, pues nada, con esto terminamos ya este A la Contra casi agosteño, y me despido de todos vosotros. Hasta el próximo A la Contra.